En primer lugar, agradezco la invitación que me permite una vez más estar con ustedes y felicitarlos a todos por estar acá un día caluroso, haciendo las revisiones de la fisiopatología. Me he comentado ya la revisión de la fisiopatología y de la formación de cálculo. Y yo creo que la mayoría de ustedes ha oído hablar o ha tenido algún familiar o ha visto en sus prácticas clínicas pacientes que tienen cálculos en la vesícula o en la vía biliar, que no tiene nada que ver con los cálculos, piedras, colitos de la vía urinaria. Son dos cosas distintas. Vía biliar y vía urinaria son cálculos totalmente distintos. Vamos a revisar un poco algunos conceptos sobre lo que significa la formación de cálculos en la vía biliar, vesícula y la vía biliar. Ustedes ven en el slide que está en la pantalla un poco recordar la anatomía, la vesícula biliar, el conducto cístico, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el conducto hepático común y luego viene el colédoco que sale en el duodeno. Y ven ustedes cálculos, y acá ven ustedes no uno, sino varias docenas de cálculos en la vesícula biliar. Definitivamente esto no es un dibujo, esto es una vesícula biliar sacada en cirugía y abierta, y pueden ver la gran formación de cálculos. ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es la enfermedad por litiasis vesicular o de la vía de Goldberg? Nosotros no somos un país que hacemos bien nuestras estadísticas. Tenemos algo, pero quien hace bastante bien las estadísticas es los norteamericanos. Y para que ustedes se den una idea de lo importante que es tener cálculos de la vía biliar o en la vesícula biliar, considerando que Estados Unidos es un país de aproximadamente, a grosso modo, 200 millones de habitantes, ellos tienen entre 15 y 20 millones de norteamericanos que tienen cálculos de vesícula. Quiere decir que aproximadamente el 10% de su población general tiene cálculos en la vesícula, lo cual significa que tienen que operar 500,000 de pacientes al año por tener cálculos en la vesícula, con las consecuencias de morbilidad, mortalidad y de inversión de dinero, que significa pérdidas de trabajo, y los gastos que significa tener que operar esa cantidad de pacientes durante un año. Ellos han visto que aproximadamente la inversión es de $1 billón. Entonces estamos hablando económicamente de una afectación por tener cálculos, aparte de lo que significa la enfermedad, el sufrimiento, el dolor para el paciente y para los familiares, y dejar de trabajar, dejar de ganar dinero. Pásenme a la siguiente. Si nos vamos un poco a las estadísticas mundiales, se van a dar cuenta ustedes que no es igual en todos los países del mundo tener cálculos. Existen sitios como la tribu Pima en Estados Unidos, una tribu de indios autóctonos, en que el 70% de su población de los indios Pima tienen cálculos. 70%. 7 de cada 10 tienen cálculos, mientras que en el otro extremo, en el África, hay una tribu que se llama la tribu Masai, donde nadie tiene cálculos, 0% de cálculos. Y en el intermedio tenemos poblaciones europeas, japonesas, que pueden el 25%, en Estados Unidos la población blanca 10%, 5% japoneses. En el Perú está calculado entre el 10 y 15% de pacientes que tienen cálculos en la población general, que tienen cálculos en la vía biliar o en la vesícula biliar. Chile, que tiene mejores estadísticas que nosotros, Chile tiene un problema nacional. Chile tiene hasta 30 o 35% de su población
también las consecuencias de tener cálculos, también tienen más cáncer que vesícula. En el Perú se comparte un poco la estadística chilena en la zona anticlánica. En la zona del altiplano, en Puno, al sur de Arequipa, aumenta. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente haya factores de tipo racial, genético y factores ambientales. No predomina uno u otro, probablemente sea una conjunción de los dos para tener cálculos. Se ve mucho de familias, y eso lo van a averiguar ustedes en sus familiares y en sus pacientes, que si la mamá tuvo cálculos, se preguntan a la abuelita también tuvo cálculos, lo pegaron, la bisabuela también lo pegaron. O sea, hay un factor genético, un factor terreno para aumentar la posibilidad de tener cálculos. Bajo el punto de vista de la prevalencia, conforme se aumenta en edad, aumenta la prevalencia. Y hay un pico alrededor de los 40 años y hasta los 70 años, y siempre las mujeres, los varones van a tener cálculos en una proporción de por cada varón con cálculos de 4 mujeres que tienen cálculos. Y esto es probablemente por ese tipo hormonal que tiene un juego así. Con todo eso, nosotros decimos, muy bien, hay cálculos, pero ¿por qué salen los cálculos? ¿Por qué se forman? ¿Qué tiene que hacer la naturaleza? ¿Por qué se forma algo que es anormal? No es normal que alguien tenga cálculos en la vesícula. Y son piedras, como ustedes han visto, al igual como las piedras que uno encuentra a veces en el jardín duras. Y eso es lo que produce la obstrucción, que produce la colitis crónica, eso es lo que produce la enfermedad que ustedes van a ver, que ustedes van a diagnosticar, que ustedes van a tratar. Si es que son cirujanos, van a tratarlo quirúrgicamente. Si son gastroenterólogos, probablemente van a tratarlo endoscópicamente. Y como médicos generales, dependiendo de la especialidad que tengan, van a haber pacientes que llegan en una guardia con dolor cólico o dolor vesicular y tienen que ser tratados. Más que todo ahora vamos a ver la parte de fisiopatología, que algunos de ustedes ya han estudiado, algunos de ustedes han debido ver pacientes con cálculos en la vesícula y cuáles son sus síntomas y cuál es su forma de tratamiento. Entonces, ¿qué composición tienen los cálculos? ¿De qué se componen? ¿Qué estructura es la que tienen los cálculos? Y lo que se ha visto en el mundo occidental, sobre todo, es que la gran mayoría tienen un porcentaje significativo de colesterol. Los cálculos de colesterol predominan en el mundo occidental. Entonces se ha clasificado en función del colesterol a los cálculos como que son cálculos puros de colesterol, cálculos mixtos y cálculos que no tienen colesterol. Si un cálculo ustedes lo estudian, lo han sacado de una vesícula y ese cálculo tiene 80% o más de colesterol, se habla de un cálculo de colesterol que tiene una forma muchas veces oval y tiene un centro, un núcleo negro. Si los cálculos tienen menos del 20% de colesterol, son cálculos considerados como pigmentarios, son de color negro, y estos no tienen tanto colesterol y son producto de la degradación de la bilirrubina, que es un pigmento, digamos, y eso es lo que forma el cálculo. Y los cálculos mixtos son aquellos que tienen entre 20 y 80% de colesterol y tienen además sales lineales y tienen cálculo. Quiere decir que en realidad todos tienen colesterol, un poco más o un poco menos, pero tienen colesterol. Lo que se puede distinguir es que los de colesterol puros o colesterol mixto son quizás en su etiología, en su fisiopatología diferentes a los pigmentarios. Los pigmentarios, los vamos a ver, son quizás una etiología algo distinta al cálculo de colesterol. Quiere decir que tienes a quien debemos estudiar el colesterol, porque se forma el cálculo de colesterol. Por lo tanto, hay que estudiar qué es el colesterol, quién regula el colesterol, por qué tenemos más algún colesterol que otros, y
Y eso es lo que nos da el quid para la fisiopatología y entender. Ahora, mucha gente dice es porque yo tengo como más grasa. No necesariamente, porque el colesterol, la gran mayoría del colesterol que se forma metabólicamente. O sea, el hígado es el que forma el colesterol. No es lo que uno come, que es un 30%. Por eso es que hay factores de tipo genético más que ambientales en la formación del cálculo. La siguiente. Acá pueden ver ustedes un cálculo de colesterol con un centro negro. Acá hay colesterol. Y este es un cálculo pigmentario. Son más pequeños, acetaditos, son oscuros, son un poquito más deleznables y estos son de ese color y esa forma porque son provenientes de los pigmentos biliares. Y este es el mixto que tiene bastante, entre 20 y 80% de colesterol, no tiene cálculos y pigmentos biliares. La siguiente. Si ustedes analizan y comparan cálculos de colesterol y cálculos pigmentarios, van a ver ustedes que la proporción de colesterol acá es grande y tiene otras cosas, pero básicamente colesterol, mientras que los pigmentarios tienen poco colesterol y más que todo tienen pigmentos de tipo bilirrubina, tiene ácidos biliares y algunos otros residuos. Entonces son los cálculos que más o menos podemos diferenciar, pero que el colesterol es el mejor. Siguiente. ¿Qué es el colesterol? Es una molécula insoluble en agua. Ustedes saben que el colesterol no se diluye, no se disuelve en agua. Se requieren mecanismos que regulen su balance. El colesterol tiene que ser, el ingreso de colesterol tiene que ser compensado por la salida del colesterol. El colesterol, cómo se elimina o cómo el organismo lo saca afuera, o dónde está el colesterol, en dos sitios. Está en el plasma y está en las vías biliares. Y ustedes saben que el colesterol, cuando se pega a las arterias, produce arteriosclerosis, aterosclerosis, los infartos, derrames cerebrales, cuando va tapando las arterias, y cuando está en las vías biliares, el colesterol en exceso produce cálculos, la tendencia a formar cálculos. Entonces, esta es la causa por la cual hay litiasis, sobre todo los cálculos de colesterol, porque se ha formado colesterol en exceso. Ustedes pueden ver en ese gráfico, en individuos sanos, está el equilibrio entre el ingreso de colesterol en la dieta y la síntesis hepática y extrahepática de colesterol está equilibrada en los adultos sanos. Si hay un equilibrio entre lo que ingresa de colesterol y lo que se elimina de colesterol, no hay enfermedad cardiovascular y no hay enfermedad de formación de cálculo. La fisiopatología o la patología está en esa pérdida de equilibrio. La siguiente. ¿Quién es el regulador por excelencia de los niveles de colesterol? El hígado. Acaban de ustedes lo digan, doctor Vildoso, la razón del hígado, la cirrosis. El hígado es un laboratorio fantástico. El hígado, si nosotros quisiéramos hacer un hígado artificial que tenga las mismas funciones de síntesis, de toxificación, de eliminación, ese laboratorio tendría que ser probablemente el tamaño de esta sala. Y aún así no se haría toda la función. Es el órgano más voluminoso y pesado del organismo. Es un laboratorio increíble. Es un laboratorio increíble que no existe un hígado artificial porque no se puede hacer las mismas funciones del hígado en un espacio tan pequeño. Ese es admirable en la naturaleza como el hígado puede hacer tantas cosas. Un laboratorio, por lo tanto, como laboratorio, tiene la formación y eliminación del colesterol se da en ese laboratorio. Regula los niveles de colesterol en el plasma, es la vía de escape de las moléculas esteroidales. Ustedes saben que las moléculas esteroidales terminan en colesterol y para regular bien el hígado, para regular bien el colesterol, para que este no se acumule en las arterias o en las vías biliares, requiere de otros dos elementos.
requiere de un fosfolípido, que es la lecitina, básicamente, y de sales biliares o ácidos biliares. Son 3 elementos en total que están muy ligados: colesterol, ácidos biliares y fosfolípidos. ¿Por qué? Porque la manera de eliminar el colesterol en la bilis es la siguiente: es con estos elementos. El 80% de los cálculos proviene del colesterol, mixtos o de colesterol puro. Estamos hablando que la gran mayoría son de colesterol. Y existen lo que se llaman factores condicionantes y factores predisponentes para la formación de cálculos. Uno, ¿por qué dice por qué esta bilis forma cálculos y por qué esta otra no? Porque existe lo que se llaman factores condicionantes, condicionan la formación, y lo que predispone. Y el factor sumamente importante, probablemente el más importante como factor condicionante, es bilis litogénica. Quiere decir que es una bilis formadora de cálculos. Si ustedes toman bilis de un paciente y de otro, este no produce cálculos, no forma cálculos, es así. Entonces, litogénica, lito es piedra, génico es formación. O sea, bilis formadora de piedras. El otro factor condicionante es la misma vesícula biliar. La vesícula biliar no es un órgano, sino es un depósito de bilis que lo que hace es deshidratar la bilis, concentra, le saca agua y es elástica, totalmente elástica. Cuando uno es joven, la vesícula biliar es totalmente elástica, que sirve para que lance como un spray a la bilis a través del colédoco, de la papila de Baker, y vaya hacia el colédoco y ayuda para la bilis, ayuda para la digestión de las grasas. Si la vesícula deja de estar elástica porque se enferma, porque tiene infecciones, porque se calcifica, se endurece, ya no cumple su función de elasticidad, y por lo tanto una vesícula es un factor condicionante. Una vesícula enferma, indurada, es formadora de cálculos. Entonces, dos factores condicionantes son la bilis litogénica en sí, formadora de cálculos, y una vesícula biliar enferma. Y los factores predisponentes, bajo el punto de vista de regla técnica, es los 4 Fs. Las 4 Fs que vienen en inglés y que es una regla mnemotécnica que nos ayuda a ver quiénes están más predispuestos. La primera F es female, o sexo femenino, o sea, las mujeres están más predispuestas. La segunda F es fortis, en inglés, las mujeres que están alrededor de los 40 años, porque a los 15, 16 años pueden comenzar a formar, pero no va a haber cálculos hasta los 40. La tercera F es fat, son mujeres alrededor de los 40, gorditas. Gran problema hoy en día, la obesidad. Es un problema cada vez peor. Y la última F es fecundia. Son mujeres que han tenido fecundidad varios hijos. Entonces, esas personas están predispuestas. Y de ahí eso viene para la clínica. Ustedes vean a un paciente, están de guardia, llega de emergencia, llega con un dolor característico o que podría ser de dolor vesicular. Si ustedes ven que es mujer, obesa, le preguntan si tiene hijos, le dicen que tiene 2 o 3 hijos y está en sus 40 años, la posibilidad de que el dolor sea por cálculos de vesícula es grande. A diferencia que tiene alguien que tenga 20 años, varón, y que llega con un dolor, podría tener cálculos, pero no es más frecuente. Entonces tenemos factores de tipo predisponentes, las 4 Fs, y factores de tipo condicionantes, sobre todo bilis litogénica. La siguiente. ¿Y qué significa bilis litogénica? ¿Por qué hay formación de cálculos en aquellos que tienen bilis litogénica? Si nosotros analizamos la composición de la bilis,
Básicamente la bilis es agua. En un 95-97% es agua, dentro de los cuales hay solutos. Están flotando sales biliares, pigmentos biliares, fosfolípidos, colesterol y hay electrolitos, ácidos grasos, transaminina. Pero básicamente es agua y tres elementos como hablábamos: ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol. Vamos a representar el ácido biliar como un palito de fósforo, el fosfolípido como una pequeña cruz y el colesterol como una redondela roja. Esos son los tres elementos que están en el agua de la vesicularidad. La siguiente. Estos elementos, ácido biliar, fosfolípidos y colesterol, tienen entre sí un juego. El juego es que el colesterol quede encerrado, preso, en una burbuja formada por la alternancia de un fosfolípido, la lecitina, y un ácido biliar. De forma un círculo, una reja, y queda atrapado el colesterol al centro. Esto, ¿cómo se llama cada una de estas moléculas? Micela. Son las micelas. ¿Y cuál es su misión de la micela? Que no haya colesterol suelto, libre. Porque el que provoca los cálculos es el colesterol libre. Porque la tendencia del colesterol es a unirse y agregarse hasta formar un cálculo. Mientras las micelas existan, no hay posibilidad de que estén cerradas. Quiere decir que la bilis litogénica es aquella bilis que tiene exceso de colesterol suelto, libre, o que tiene disminución de fosfolípidos o disminución de ácidos biliares que no pueden formar micelas. Es un juego. O hay mucho colesterol o hay un poco de lo otro. La siguiente. Esto es nada más que una relación matemática que o hay mucho colesterol o hay poca lecitina, poco sal biliar, y eso es lo que condiciona los cálculos. El equilibrio está dado en que haya la suficiente cantidad de lecitina y sales biliares para poder atrapar al colesterol. Si lo vemos nosotros desde el punto de vista ya más estructurado, la micela está conformada en un corte longitudinal y en un corte transversal. La micela está formada, acá está el colesterol, acá está la lecitina alternándose con la sal biliar. Encierran el colesterol. En el corte transversal vemos al colesterol encerrado en esta micela. Y esta micela tiene grupos polares. Al estar encerrado el colesterol dentro de los grupos polares, que son positivos, de cargas positivas, las cargas positivas de la micela se alteran. Las dos micelas, si se encuentran dos micelas, no se unen, porque tienen cargas polares semejantes. A diferencia de que si se encuentra en la bilis colesterol suelto, sin micelas, tienden a unirse, tienden a formar cristales. Esto es en un sujeto normal, una bilis normal. Todas las micelas están formando, encerrando al colesterol. No hay colesterol suelto. Cuando hay exceso de colesterol, se comienza a precipitar el colesterol en cristales hasta formar piedras. Esto demora 15 o 20 años. Quiere decir que hay mujeres que de los 10 años, 15 años, 20 años vienen formando exceso de colesterol, cristales de colesterol, hasta que forman piedras. No se forman piedras de la noche a la mañana, demora años. La siguiente. Estos son cristales de colesterol de una bilis de un paciente formador de cristales de colesterol o bilis litogénica. Acá están los cristales. Entonces, visto el microscopio, el siguiente.
va a crecer mejor. Y estos cristales, su tendencia es a unirse y formar el cálculo que por capas concéntricas termina formando una piedra o un lito en la vía siguiente. Entonces, la evolución del colesterol o la bilis citogénica hacia la formación de piedras tarda años. Existe una fase metabólica donde hay un defecto en el metabolismo porque hay exceso de colesterol o disminución de fosfolípidos de ácido biliar. Es una fase netamente metabólica. Luego se pasa a una fase de tipo química. Hay exceso de colesterol. La fase física es formación de cristales de colesterol y luego viene la fase ya de formación de piedras que en un inicio son asintomáticas y pueden ser totalmente asintomáticas hasta las piedras que se clavan en el cístico o viajan hacia el colédoco y dan el cólico o el dolor vesicular o dan el cuadro de coledocolitis. Entonces, esto toma años. No es de la noche a la mañana, es de forma. Entonces, en la formación del cálculo de colesterol hay que entender por qué se forma. No solamente hay que saber que hay cálculos, sino cuál es su composición y por qué. ¿Por qué? Porque hacia ahí se ha buscado interferir en una de estas fases y con un medicamento que uno tome ya no puede formar cálculos. Hasta ahora no hay nada práctico que uno pueda tomar un medicamento y ayudar a estas fases. Todavía, desafortunadamente, cuando hay cálculos y hay patología o hay dolor, hay colecitis, enfermedades, sacar vesícula y sacar los cálculos. Entonces, la formación de cálculo de colesterol requiere 4 condiciones que tienen que producirse simultáneamente. Esto es fisiopatología. Debe haber una supersaturación de bili con colesterol. O sea, debe haber colesterol suelto. Debe haber una hipomotilidad de la vesícula, no se mueve, la vesícula enferma, que permite la nucleación o la formación de cálculo. Debe haber una aceleración de la nucleación del colesterol en la bilis y debe haber una hipersecreción de moco a la vesícula biliar, que es la que liga el moco a los cristales de colesterol. Es la goma que ayuda a que se formen los cálculos. Y moco en aparato digestivo, para nosotros moco significa en exceso, significa inflamación crónica. Ustedes lo van a ver con las personas que tienen trastornos en el colon, trastornos de tipo funcional, ya sea de tipo funcional o inflamatorio, va a haber moco en la negociación. Ese moco, al igual que cuando ustedes están resfriados, salen moco en exceso, es por inflamación o es por una patología. Entonces se necesitan esos elementos, que haya más colesterol, que haya una bilis citogénica, una motilidad inadecuada y una inflamación. Siguiente. Estos son los cálculos de colesterol. Bajo el punto de vista físico, estos cálculos de colesterol son grandes, pueden llegar a medir 1 centímetro, centímetro y medio. Muchas veces en la vesícula se encuentra 1 o 2, no se encuentran tantos, son de color amarillo o tipo verdoso y son formados en su gran mayoría de la composición es de colesterol. Y estos son los factores que hemos hablado de sexo femenino, más de 40 años, fertilidad y obesidad. Los cálculos pigmentarios, que es el otro grupo de cálculos, más que todo tiene que ver con los pigmentos biliares. Son más pequeños, son variables, irregulares, oscuros, están hechos básicamente de pigmentos biliares de bilirrubina, tienen menos del 20% de colesterol y quienes están sometidos o predispuestos a formar cálculos pigmentarios. Acuérdense ustedes que la bilirrubina proviene de la disolución de glóbulos rojos, el proceso natural que el pez
se reutiliza, se tiene una molécula lineal que es de biliverdina, se transforma en el hígado, se conjuga y se lanza por la vesícula biliar, se va a la vesícula biliar para eliminarlo como bilirrubina. Entonces, ¿quiénes están predispuestos? Los que tienen hemólisis. Los que tienen hemólisis tienen más distribución de glóbulos rojos, tienen más sustrato, más posibilidades de tener cálculos de tipo pigmentario. Los cirróticos tienen, ustedes han visto, los cirróticos tienen un vaso más grande por hipertensión portal. La hipertensión portal lleva a que el vaso sea más grande y el vaso es el encargado de la destrucción de los glóbulos rojos. Y al destruirse más glóbulos rojos, hay más aporte de bilirrubina, y por lo tanto la población de cirróticos tiene más posibilidades de tener cálculos de tipo pigmentario. Los pacientes con infecciones continuas del tracto biliar, pacientes que han sido resecados del hígado porque altera el circuito enterohepático de la bilirrubina y por lo tanto va a haber más posibilidades de tener cálculos de tipo pigmentario. Entonces, estas enfermedades producen cálculos pigmentarios. El psicocilanina, la talasemia, las prótesis cardíacas, porque el golpe de los glóbulos rojos contra la prótesis destruye los glóbulos rojos, la cirrosis hepática, la hipertensión portal que acaban de ver, el mismo, la hemólisis, y la raza oriental tiene más cálculos pigmentarios. Probablemente porque ellos tienen clorotis, que es un parásito que destruye los glóbulos rojos, y eso es posible. Cálculos pigmentarios en nuestro país, en el mundo occidental, son bastante menos que los cálculos de colesterol. Y los cálculos mixtos, hemos visto, son los que tienen entre 30 y 80% de colesterol, son facetados, por lo general son abundantes en la vesícula, contienen, aparte de colesterol, entre 30 y 70%, tienen pigmentos y tienen calcio. Estos están asociados con colesterol crónico. ¿Por qué? Porque el núcleo que se forma es de leucocitos, hay pus en la vesícula y ahí se van formando los cálculos tanto por colesterol como por capas concéntricas que se van añadiendo de calcio y se calcifica la vesícula y se calcifican esos cálculos de calcio. La siguiente. Esto significa que cuando los cálculos están flotando en la vesícula, muchos pacientes son asintomáticos. Pacientes que tienen cálculos por un hallazgo, le hicieron una ecografía y le encontraron cálculos, pero nunca tenían dolor, como es una buena mayoría de pacientes. Ocurre la parte clínica que van a ver ustedes, ocurre el dolor que nos lleva a una emergencia cuando uno de los cálculos se atora en el conducto cístico. Esto produce una inflamación de esta zona con dolor, es un dolor severo, el dolor que tiene un grado alto de intensidad, es un dolor que dura más de una hora y que tiene además una radiación porque general las glóbulas que hace falta. Pero mientras esté flotando no existe ningún problema. Ahora la bilis que se sigue produciendo en el hígado sigue bajando por el colédoco, por lo tanto estos pacientes solamente tienen dolor, fiebre, náuseas. A diferencia de que si el cálculo pasa por el cístico y se clava en cualquier lugar del colédoco, ya no solamente el dolor, sino que la bilis no puede llegar al duodeno, se regresa al hígado y el paciente se pone infeliz. Entonces, la coledocolitiasis con cálculos en el colédoco se distingue por dolor más ictericia, y como es una ictericia, pero no directo con colurio. A eso se agrega fiebre por lo general, porque esto es estancamiento de la bilis rápidamente porque tengan gérmenes. Entonces son pacientes que ya no solamente vienen por dolor, sino están ictéricos, tienen coluria, tienen fiebre, y eso sí hay que hacer algo rápidamente porque si no el paciente puede caer en bacteriemia y en sepsis. La mayoría de cálculos que se enclavan acá pasa el proceso inflamatorio y el cálculo regresa.
Aquí. Esto es una ecografía, muchos de ustedes ya saben ver, vesícula biliar, cálculos y de sonda acústica. Eso es igual a cálculo. A diferencia de que es un pólipo, puede ser igualito, pero no tiene sonda acústica porque no es nada. Acá hay un rebote de la onda y por lo tanto de la sonda acústica. Y el tratamiento actual de los cálculos en la vesícula cuando molestan, cuando dan dolor, es la cirugía, que hoy en día, y ustedes lo van a vivir más que lo que lo viví yo, la cirugía laparoscópica, que es la que está en boga hoy en día. Antes habría que abrir un tremendo corte y se sacaba manualmente la vesícula, hoy día se saca a través de 4 perforaciones en el abdomen. Muchos de ustedes, si van a ser cirujanos, van a aprender a sacar la vesícula laparoscópicamente. El problema es cuando quieren sacarla, porque hubo una complicación, ya no saben cómo hacerlo, porque no lo hacen con corte. La siguiente. Esta es una colecistitis crónica. Este es un paciente que tiene acá un cálculo, otro cálculo acá, y las paredes están tremendamente engrosadas, calcificadas. Esta vesícula no sirve para nada. Esta vesícula ya no es elástica y esta colecistitis crónica tiene toda una sintomatología y acá lo único que queda es sacar también la vesícula junto con su cálculo. Siguiente. Y el tratamiento es lo mismo. La colecistitis crónica es tratamiento. La siguiente. Y la coleocolía hace lo que hablábamos, que va ictericia, dolor y fiebre, que es una triada conocida desde el año 1800 entre tantos, la triada de Charcot, que es ictericia, dolor y fiebre. ¿Y por qué? Porque es la infección del flujo hacia el duodeno, un estancamiento de la bilis, y esto da la ictericia. Además da una infección importante que si no se resuelve el problema puede comprometer la vida del paciente. La siguiente y la última creo que es una colangiopancreatocópica. Esto es visto con un endoscopio que llega hasta la segunda porción del duodeno, se inyecta sustancia de contraste en el colédoco, y en los rayos X se puede ver un colédoco ensanchado con cálculos en su interior y se puede resolver el problema. En lugar de doler al paciente, se pueden extraer estas piedras adelantando el espacio de la ampolla de Baker, cortándola, y con canastillas o con balones se sacan el cálculo. Que es lo que se debe hacer antes de sacar la vesícula con el cálculo en el colédoco y en la vesícula. ¿Por qué? Porque si le saca la vesícula no resuelve el problema. El problema es que hay que limpiar primero el colédoco, que hoy en día se hace endoscópicamente. Hace un tiempo se hacía con cirugía abierta, que es mucho más complicada, y hoy en día se trabaja, los angiólogos trabajamos de la mano con los cirujanos.